Bueno, pues hoy es día 10 de febrero, son ahora mismo las 12:30 de la mañana. Aquí estoy con el chavalote, que ya lleva toda la mañana trabajando y estudiando. Aquí en la Quinta Avenida, que la estamos pasando, y estamos en la avenida más bonita de Playa del Carmen. Hoy nos vamos a bajar a ver cómo está la playa de la 38. Yo he visto los últimos días que sigue igual, pero igualmente, como no estamos ahí, me voy a bañar ahí mismo. Fíjate qué bonita es la 38. El chavalote nos va a hacer un vuelo de dron. Y esta bajada siempre os la quiero grabar para que sintáis que estáis por aquí. Es una bajada a la playa fenomenal porque hay mucha sombra, mucho árbol, cambio de luz, la temperatura un poquito más baja de lo habitual por esta zona por tanto árbol. Y el día fenomenal, muy caluroso, muy tranquilo, con poco aire. Un día excepcional para irse al mar a disfrutarlo. Vamos a ver si aparcamos por aquí cerca, por esta zona. Y a pesar de que no hay arena, ya veo bajando bastante gente de la playa por aquí. Imagino que se pondrán a la entrada o se mueven para la derecha o para la izquierda. Yo creo que para la derecha, porque para la izquierda hay mucha piedra. Para la derecha, mejor dicho, sí, lo dije bien. Bueno, pues vamos a aparcar por aquí, vamos a pagar el parquímetro. El chaval ya lo está pagando, qué bueno. Y nos vamos a salir rápido a hacer una grabación súper rápida, tanto de dron, de cómo están las playas el día de hoy. Bueno, pues aquí puedo dejar el auto. Qué bueno que hay bastante aparcamiento. Pues estamos entrando aquí en la playa de la 38. Cuando tiene arena, yo diría que es la mejor playa de Playa del Carmen. Ahora le falta un poquito de arena. Y es la playa más cercana, donde tenemos a nuestro amigo Fernando con su departamento, ya lo sabéis, a nuestra espalda, y muchos otros departamentos que tenemos en la zona. El chavalote ya se preparó el dron. Por suerte, pues no está muy movido el mar. Quizá me vaya a la derecha un poquito, me dé un baño, o me baño por aquí mismo. Hay paradas gratuitas, esta y esta de aquí. Esta otra que tenemos ahí. La verdad que el día está muy bueno. Aquí al lado del mar ya tenemos algo de brisa. Bueno, chaval, te dejo con tu vuelo. Espero que te vaya muy bien. Yo voy a hacer unas fotos de aquí de la entrada de la 38. Bueno, no hay mucho sitio, Pues me pensaba ir para la derecha, pero veis que el mar está dando un poquito fuerte para pasar. Ya que estoy aquí me voy a bañar aquí delante, a mí me da igual, yo lo que necesito es mi baño dentro del mar. Y como veis, la gente aquí aprovechando cualquier rinconcito para poner sus cosas. El agua está bonita. De momento por aquí no hay piedras, que bueno, pero tengo que entrar con precaución porque puede ser que haya alguna que otra piedra, puede ser que no. Ahí seguro que hay, porque en esa zona hay mucha piedra. Y de aquí para adelante está mejor. Y esta zona de aquí, regularcita, pero yo me voy a dar mi bañito por aquí y dar saludos a todos los que estáis ahí viendo el vídeo el día de hoy. Me voy a quitar las gafas de sol, ya he pisado la primera, segunda, ya estoy en zona de piedras. Así que me voy a quedar por esta zona. No sé si me voy a ir para la derecha un poquito, creo que me voy a ir para la derecha. Esa zona de ahí, aparte que estoy de lo que es la cintura, estoy con piedras, así que me voy a meter por aquí un poquito. Alex, Alex, voy para allá y vengo. Voy para allá y vengo, ¿vale? Me voy a ir para acá, al final, como ya estoy mojado, ahora sí, voy a pasar por aquí. Por ahí que se ve un poquito más oscuro, creo que hay piedras, por aquí no la hay. No me importa que me rompe la ola, fíjate esta señora cómo está pasando. Voy a hacer una foto desde aquí. Tiene que tener cuidado esa señora. Yo prefiero pasar por aquí ya que está mojada. Bueno. Está esperando que se calme un poquito. Con dificultades. Bueno, voy a parar, voy a hacer unas fotos. Bueno, estaba aquí hay piedras, me voy a ir por aquí, entre las... Hay un caminito de tierra por aquí. Voy a ver si lo pillo.
Y por aquí estoy bien. Por aquí ningún problema. Ya sabéis que el pie el otro día me hice daño en Islas Mujeres. Me hice daño en Islas Mujeres y por eso tengo tanta precaución a la hora de andar por aquí. Bueno, ya hemos pasado la peor parte, esta parte de aquí. Creo que me voy a poder bañar bien. Esta parte de aquí hay que bañarse con mucho cuidado. Y ahora ya a partir de aquí ya parece que te puedes meter para adentro. Y unas condiciones regulares. Tenemos mamitas ahí al lado. Podría haber ido para la de mamitas. Pero hoy, como ya lleva mucho tiempo sin estar aquí en la playa de la 38 y ayer la vi muy tranquila, el mar, y se podía pasar perfectamente, pensaba que hoy también podíamos pasar bien, porque por la ciudad no sientes nada de aire, pero como veis el mar está movido. Bueno, el día de hoy de momento no he grabado nada de bienes raíces, nada absolutamente. Hemos estado más atendiendo las llamadas del fin de semana, porque ya sabéis que me llamáis a veces los fines de semana, atendemos también, sin ningún problema. Pero luego hay que terminar ciertas gestiones. Voy a hacer otra foto desde aquí. Bueno, por donde voy andando, que estoy metido en el agua hasta la cintura, normalmente... ¡Ay! Ahora sí pisé una piedra, joder, cómo duele. Menos mal que fue en el pie que no tengo jodido. Mejor dicho, ¿no? Así. Digo que en esta zona que estamos, normalmente todo esto es arena, y bastante arena más para allá, todo eso es arena. Así que fijaros si falta arena por la zona. A ver si me puedo meter por aquí. Me estoy moviendo un poquito más. Hay restos de lo que era el sargazo ese de color rojo, el alga roja. Esto es el alga roja, que no tiene nada que ver con el sargazo. De sargazo estamos bien, no hay ni gota. Y como se lleva tanto la arena, pues sale las rocas que hay debajo. Fijaros ahí que en esa zona hay rocas. Yo nunca había visto rocas ahí. En mi vida había visto rocas, por mucho que se había llevado la arena, o no me acuerdo de ello. Y ahí estamos viendo unas rocas tremendas. Yo siempre que me he bañado en esta zona nunca he pisado una piedra, nunca. A excepción de hoy, ya pisé la primera por aquí. Bueno, nos vamos a meter por aquí para adentro, a ver qué tal. Ya siento piedra, joder. No hay manera. No hay manera. Voy a tener que ir por aquí, y donde está aquel hombre. No me puedo arriesgar a pisar otra. Es que duelen con narices, duelen muchísimo. No sé si es que yo soy muy delicado de los pies, pero después, como tenía el pie izquierdo, menos mal que ahora pisé con el derecho. Un dolor tremendo que tuve 4 días. Esto es lo que os decía, que no... Yo estas piedras nunca las había visto por aquí. Pues me voy a dar un bañito corto, porque Alex ya se tiene que ir luego a jugar un partido, tiene que comer. A las 3 tiene que estar para el partido. No, a las 2 de la tarde, mejor dicho. A las 3 juegan el partido, pero a las 2 tienen que estar en el campo. Y antes tenemos que llegar a casa y tienen que comer. Pero a mí en mis baños, con que sean 5 minutos dentro, que ya he hecho la mitad del baño casi, porque he estado bañándome, en lo que necesito es meter la cabeza debajo. Y bueno, ¿qué más comentarios? Ayer el fútbol americano, yo le iba a Kansas City y vamos 30 y tantos a 0 todavía sin meter nada al Kansas. Me decepcionó mucho el partido que hicieron, la verdad. No me lo esperaba. El año pasado ganaron y este año les dieron una paliza tremenda. Bueno, voy a hacer una foto por aquí y ya me voy a meter al mar por ahí adelante. Y luego voy a dar la vuelta para llegar rápido a donde está el chavalote. Pues estoy llegando a lo tonto, a mamitas, Como veis, aquí ya hay arena, ya se siente mucha más arena, y más cerca de la entrada de mamita hay bastante más arena. Yo ya me voy a meter por aquí, por esta parte. Aquí hay alguna ramita de sargazo. Este sí que es sargazo, ya lo veis la diferencia que hay. Y esto es el otro, el alga roja. Pero una vez que pase esta ola, voy a entrar con cuidado porque estoy pisando arenita, Estoy pisando esa arenita, que significa que posiblemente encuentres alguna piedra en el camino. Ahora ya parece que me da tranquilidad y ya estoy andando cómodamente encima de la arena. Qué bueno. Pues nada, a meter la cabeza dentro.
Ay, perdonadme, es que me acabo de poner las gafas, he movido la cámara demasiado, pero ya estoy a gusto, ahora sí. Bueno, pues lo que hemos visto de la 38 en este momento, en esta fecha que estamos, que es día 10 de febrero, no es recomendable que vayáis a la 38, no vais a encontrar lugar y meterte en la playa, pues es un peligro para tus pies, ¿no? La playa más ideal de esta zona, de allí desde Pelícanos hasta el muelle de Constituyentes, es Mamita, sin duda. Y Mamita, ya sabéis, mi oficina, siempre estáis invitados a disfrutarla, no tiene ningún problema de piedras en este momento, la arena está estupenda, el mar también se ve muy bueno, más para allá se ve mucho más limpio, creo, desde aquí me parece verlo así, y la gente disfrutando muchísimo ahí de la playa. Pues ese recorrido lo quería dar porque muchas veces andáis 5 minutos, 10 minutos. Lo que pasa es que de la 38 venís para acá os vais a mojar, así que mejor vayáis por la Quinta Avenida y bajéis por la 28, que son 4 cuadras o 5 cuadras a la izquierda, y bajáis a Mamitas. Si no, pues también os podéis ir a la que es Playa Blue Pack, ese edificio blanco, ahí está Playa Pelícanos. En Playa Pelícanos, ya sabéis, tenéis un poquito de arena, no tanta como en Mamitas, pero sí se puede estar a gusto. Hay zonas que tienen un poquito de piedra, hay zonas que no, un poquito más delicado ese tema. Tenéis baños, tenéis duchas, aparcamiento cerca de la playa también, porque toda la playa del Carmen podemos aparcar muy cerca del mar. Y si no, vais a las otras playas, pasando de aquí para adelante tenéis la de El Cisne o Coco Beach, que es justo donde están los parapentes esos, o los kite surf, como se llame. Y a partir de ahí ya más adelante tenéis la 72, que está maravillosa, que es la playa de mascotas, que la grabamos hace 3 días o 4, ya no me acuerdo. Y tenéis la 88 y Playa Punta Esmeralda. De todas esas playas yo os recomiendo la 72, la 88 y Coco Beach también, o El Cisne, están preciosas. Así que esas son las playas de esta zona. Si nos fuéramos a la otra zona, Fundadores ha estado muy bien todo este tiempo. Playa Fundadores tiene bastante arena y vais a disfrutar. La playa de las dos, Fundadores, y bueno, y para los que venís a los hoteles de Playa Car, felicidades porque están estupendas sus playas. Tienen arena, no tienen sargazo, el mar se ve muy bonito. Playa Car es otro nivel aquí en Playa del Carmen. Lo que pasa es que es una playa que, aunque digamos que las playas son públicas, solamente puedes acceder por la parte de la costa prácticamente andando, de donde está la entrada del ferry. Todo eso para adelante, porque por la zona de Playa Car, el residencial, necesitas, primero de todo, necesitas una autorización para entrar, y segundo es que los accesos a las playas, como los hoteles lo han puesto muy difícil, hay pequeños accesos por ahí que tienes que conocerlos. Uno de ellos es por donde están las ruinas mayas, ahí de Playa Car, y no hay muchos que te puedas entrar por ahí. Aunque las playas son públicas, los accesos es lo importante, cómo accedo a la playa. Eso me pasa también en Cancún. Hay ciertas playas que quiero conocer, como Playa Ancha, y como lo hago por la playa Caracol, andando toda esa parte. Mira qué hora. Perdí las gafas, señores. Una equivocación mía, no agarrarlas cuando pegué el salto. No sé si las voy a recuperar, pero las he perdido. Estoy mirando a ver si las toco, porque son gafas de estas de metal. Las habré perdido, alguien se las va a encontrar el día de hoy. Felicidades para que se las encuentre, porque yo de momento ya las doy por perdidas. Mira que me he dado cuenta enseguida que las he perdido, ya se fueron para abajo. Pues nada, me quedé sin gafas, ya compraremos otras. Esta está bastante bien, así que quien las encuentre, pues que las disfrute, ¿no? Yo también me he encontrado muchas gafas por aquí por la playa. Y voy a parar la cámara, voy a buscar un poquito, pero creo que no las voy a encontrar. Y para la orilla no va a dar tiempo, con el tiempo que tengo de quedarme, para la orilla no creo que caigan. Y la corriente se la lleva para allá, por lo tanto tengo que mirar por esta zona de aquí. No hay nada, nada de nada, no siento nada en las piernas, la podía pisar un poco, pero no la encuentro. Pues en mis 11 años aquí en Playa del Carmen, es la primera gafas que pierdo en el agua. Mira que os he dicho muchas veces que cuando hay olas no me dejo gafas de sol, pero es que estas gafas, bueno, por la experiencia que tengo, tenía que haber reaccionado y ponerme la mano en la cabeza, no lo hice.
Un fallo, ¿no? Pues no, las perdí, está claro que las voy a perder. Y por eso le pongo a la cámara, a la GoPro, le pongo un mango que es hueco para que flote en caso de que se caiga del agua. Es que encima tengo mucha plantita debajo de estas de sargazo que ya dejó de flotar. Y seguramente se va a enrollar en una de esas plantas y por ahí se va a quedar. De momento no la encuentro, Y me extrañaría mucho que ya se la hayan llevado para afuera, pero me extrañaría. Por aquí tampoco la veo. Pues ese es el detalle del día de hoy. Las gafas de Paco en Riviera Maya se quedaron aquí en la playa. Voy a hacer unas fotos desde aquí y me voy a ir con el chavalote. Fíjate cómo rompe la ola y cómo lo deja todo blanco. Aquí para encontrar algo no es fácil. Como dice más de uno, si se tenían que perder, pues se perdieron. Y le deseo lo mejor a que la encuentre. Que le vaya muy bien. Porque seguramente alguien le va a encontrar, eso está claro. Como me pasó a mí. De momento aquí sigo mirando un minuto más. Aunque yo creo que debería moverme para acá, como veis. Voy a parar, voy a hacer unas fotos desde la orilla. Bueno, paquirreportajes no tengo el día de hoy. Mientras miro, os pongo los paquirreporteros en caso de que haya alguno. Pero de momento no hay ninguno. Pues al final he llegado prácticamente hasta Mamitas, porque estos son los camastros de Mamitas. Aquí están con la limpieza de playa, recogiendo el sargazo. Hice unas fotitos para luego publicarlas. Y qué bueno que hacen esta limpieza a diario. Así no se va acumulando nada, el sargazo en la orilla, no se descompone. Bueno, esto era algo natural. Antes se podía dejar perfectamente porque no llegaban cantidades grandes. Entonces este sargazo, cuando lo entierra la arena, hace como una especie de barrerita que hace que no se pierda tanta arena. Pero actualmente sabemos que va a llegar seguramente, entonces entre antes lo tengas sacado mejor. Pues yo ya me voy con el chavalote, me voy rápido, ya me he secado prácticamente. Pues adiós, gafitas. Una pena. Me compraré otras. Rally me ha dicho en dónde las puedo comprar, que están bien, quedan bien y son económicas también. La verdad es que me gustaban, ¿Para qué decir lo contrario? Pues ya habéis visto el color del agua cuando hay sol, cuando no hay sol. El color es bonito, cuando hay sol, muy bonito. Espectacular, no tanto como el otro día cuando estábamos en Cancún, que es un azul turquesa tremendamente hermoso, pero tampoco envidiamos mucho. Yo la suerte que tengo es que me puedo bañar a diario. Ya sabéis que es mi oficina, pero al mismo tiempo es mi medicamento, lo que yo necesito a diario, lo que necesito para equilibrar el cuerpo. Ese bebé como gatea me recuerda, estaba viendo una serie de tortugas marinas ahora en casa hace poquito y las tortugas bebés como iban al mar, y el bebé me estaba recordando lo mismo, que tiene ganas de tocar el agua. Qué bueno. Pues seguimos, no voy a grabar más de cerca no grabo. Si vais a rentar aquí en Playa del Carmen también os puedo echar una mano con la empresa que tenemos con Alan y Emilio. Bueno, pues ya llegamos a la zona esta que voy a cruzar por donde ya sabéis, por donde mismo me voy a mojar todo, pero da igual, el chavalote seguro que me está esperando porque tenemos que regresar pronto a casa. Fíjate estos qué cerca están, ¿no? El amanecer lo viven desde la misma ventana de la habitación, se podría decir. El amanecer sale el sol por allí, por esa zona de ahí. Y tiene que ser un amanecer bonito, no, lo que sigue. Fijaros cómo hace mella el agua, deja hueco. Y bueno, aún se sustenta, pero algún remedio tendrán que poner más adelante.
Y ahora la zona más dificultosa para cruzar es aquella de allí. Otra playa que podéis ir, que tiene algo de arena, es la 40, que es la siguiente. Vais aquí a la 38, la siguiente cuadra, pero me parece que la han cerrado un poquito esa calle porque se cayó la calle para abajo, porque ya sabéis que aquí tenemos ríos subterráneos y debajo pues se forma un cenote. Bueno, pues por aquí vamos a pasar, así que me voy a meter por esta zona para no pillar piedras. Ya lo veis que aquí me está diciendo aquí no hay piedra, aquí no hay piedra. Pues te diría que aquí hay una madera, una madera que sale para afuera. No sé si se verá ahora si baja. Justo en esta parte. Ahí hay una madera clavadita y hay que tener cuidado. Y bueno, ahora se calmó un poco, pero el susto me lo va a pegar en cualquier momento. El chavalote ya se levantó, creo que me está esperando en el carro. He podido cruzar fácilmente, que bueno, hubo un descanso en las olas y ya voy a pasar por aquí. Si pasas por donde yo he pasado no hay piedra, pero si pasas por aquí con las piedras te puedes hacer daño en los pies. Te tienes que mojar hasta aquí, más o menos, por pasar el bañador. Bueno, le estoy dando un consejo. Nos vamos para el carro. Pues un último vistazo a la playa de la 38. Las palapas, que bueno que las pusieron aquí. Aquí no hay problema, no se las va a llevar el mar. Normalmente hasta ahí nunca ha llegado. Sí se ha metido para adentro el mar un poco, pero no tanto. Pues el chavalote lo tengo ahí en el coche, me voy a secar y nos vamos para su comida y que haga su partido de fútbol el día de hoy. El año que viene, cuando sea el Super Bowl, ya llevo 11 vividas aquí, o 12 más o menos. Pues aquí estoy con el chavalote. ¿Cómo te fue ese vuelo? Me fue muy bien, estuvo bien y pues estuve aquí volando por la zona. Bueno, pues os pongo el vuelo de dron y os quiero hablar ahora lo que tengo a mis espaldas. Venga, os pongo el vuelo de dron. Detenemos este video. Lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. Nuestro experto piloto de dron, Alex, ha capturado la Riviera Maya desde el aire con tomas espectaculares. ¿Será una playa secreta, una laguna mágica o un rincón escondido? Quédate hasta el final y descúbrelo.
Pero hoy puedes asegurar tu lugar en el paraíso con planes de pago accesibles. Escríbenos ahora y te mostramos las opciones disponibles. No pierdas esta Pues una oportunidad. vez que hemos visto el vuelo de dron, esto es lo que tengo a mi espalda. ¿Qué tenemos? Por la calle cerrada. Y esto es lo que os quería hablar. A la 40 no podemos acceder por aquí ni por a la calle de 40 porque está cerrada. Ahí se formó un gran cenote. Bueno, se cayó el suelo para abajo precisamente. No sé si tiene agua o no, pero el suelo está desprendido. Toda la calle ahí está cerrada, tanto aquí como hasta la 42 prácticamente. Entonces el acceso por el Encanto no se puede hacer. Tendríamos que acceder a la playa por la playa Pelícanos, la que está al lado de Martina. Ahí sí podemos acceder. Y si tú vienes andando aquí y te has quedado decepcionado porque no puedes ir a la playa, en vez de ir por aquí, puedes irte por acá. Y la primera calle que la tenemos aquí, donde está en Miranda, que es este edificio de aquí, donde está aquí la Vagabunda, en esta esquina. Aquí puedes ir para la derecha y te puedes ir hasta Pelícanos. Andarás como 350 metros, un poco más de 5 minutos y ya te metes para el mar. Y si no, te subes otra vez a 38, te vas a la izquierda y por la calle 28 giras y te vas a Mamitas, que es donde estoy yo ahora mismo, o te metes en el mar como acabo de hacer ahora. Y aunque te mojes hasta la cintura, ese paseíto que acabo de hacer lo podéis hacer con las mochilas, eso sí, en la parte de la cabeza. Pero recomendable que os vayáis directamente a Mamitas en estos días que estamos así. Todo esto va cambiando, ¿eh? Lo que estamos hablando el día 10 de febrero, en vez de saber dentro de un mes cómo está el tema. No lo sabemos. Hemos vivido tantos cambios de arena de un sitio a otro. Pues me voy. Ya seguiremos grabando luego, espero que os haya servido esta información. Hasta luego. La calle de arriba, la siguiente, por aquí podéis seguir recto, pero os cierran otra vez esa calle por ahí, pero yo creo que podéis andar. Esta de aquí, la que está cerrada para la playa, entonces tendréis que seguir recto, pero para coches está cerrada, no sé si para peatones está abierta. Yo me subo por aquí, esta es la 40, más adelante ya estará abierto seguramente. Es que justo a nuestra espalda, la dirección del mar, está cerrado en este momento. Entonces si tú tuvieras aquí comprar Cocobeach 1, 2, 3 o 4, tendrías que irte a la 38 cuando esté normal, y si no a Pelícanos a la derecha. Vais hasta la CTM. Fíjate cómo está la delante de obra. Luis, te mando saludos. Luis Castillo desde Chicago. Así está el edificio, espero que te lo entreguen en los próximos meses, tu departamento. Buen lugar, elegiste, me gusta mucho esta zona. Muy tranquila, con una quinta avenida también en esta zona bastante tranquilita y buena. Voy a parar porque voy a tener una llamada de teléfono, ¿me lo puedes contestar? 5 menos 10 de la tarde, Adriana que va a sus clases, hasta luego. Y yo que voy a ver dónde dejo el carro. Hace una tarde excelente, muy buena tarde. Bueno, yo diría que estamos casi con temperaturas de las temperaturas más altas y muy bueno el clima, buenísimo. Bueno, vamos a parar a ver dónde aparcamos. Bueno, pues aparcamos en la calle de al lado del gimnasio. Ayer, si no me equivoco, estuvimos por esta parte de aquí, todo hasta la 38-40 creo que estuvimos, mirando lo de la Super Bowl, que decepcionó, la verdad, a mí me decepcionó mucho, y el espectáculo musical, bueno, ni lo quise ver. No sé si lo hacen adrede, porque mira que hay espectáculos mucho mejores. Y ambiente sí que hay, buen ambiente. Para ser la hora que es, que todavía son las 5 menos 10. No, perdona, sí, las 5 menos 10. Es hora muy temprana para ver tanta gente por esta zona. Eso significa que tenemos muy buen turismo en este momento. No es hora de comida, pero bueno, hay locales que en esta fecha yo creo que se llenan mucho con las personas que vienen del norte, de Canadá o de Estados Unidos, pero el norte, gente mayor. Aquí el Caimán, que le gusta la buena música, que pone mucha música en directo normalmente. Este local, hay épocas del año que se ve vacío, pero otra época del año que fíjate, con muy buena clientela. Y luego me imagino que van a poner un grupo tocando. Y por aquí, pues nada, seguimos. Fijaros también qué tipo de personas son las que pasean. Y ahora mismo la mayoría es de Estados Unidos y Canadá.
Otras épocas vienen de otros países más que de allí, pero en esta época es ese tipo de turismo que tenemos. Voy a dar un paseíto corto. Hoy no hice ninguna grabación de bienes raíces. Os voy a poner aquí una publicidad de algún desarrollo que tengamos por ahí y seguimos grabando por la quinta. Estamos en Playa del Carmen. Os quiero presentar esta preventa. Centro 25, excelente ubicación, está al lado de la 38 con la 25. Estamos a 7 minutos de la playa. Es un edificio de 23 unidades tipo estudio con excelentes amenidades. Armando. 23 unidades equipadas en lavas de la mejor calidad, Paco, como siempre. Ahí el chaval les va a pasar unos rentos muy interesantes de la nueva calidad que estamos ocupando. También recalcar que las amenidades son estratégicamente escogidas para que funcione tanto la renta vacacional como para la comodidad, como lo es spa, gimnasio, solarium, un bar, grill. Bueno, no tiene todo usted esa buena lobby de recepción, ascensor, pero aparte de eso tenemos un excelente precio. ¿Desde cuánto lo podemos ofrecer? Porque es un departamento de 35 a 37 metros cuadrados. Desde 2.185.000, el más económico, con un 30% de enganche podemos tener este desarrollo. Y quiero recordaros que se entregan a los lados equipados. Nos vemos, contáctanos y ahí hacemos la mano. Sígueme en mi canal de YouTube y contáctenme a mi número de teléfono si les interesa adquirir una propiedad en la Riviera Maya. Pues nada, pues aquí seguimos. Qué raro que el señor Flores esté cerrado. Es muy raro esto, ¿no? Temporalmente cerrado. Bueno, no quiere decir que lo han dejado ni nada, como ha pasado con el Museo de Cera, ese que pusieron, que lo cerraron definitivamente. Aquí no. Aquí puede ser que estén haciendo una remodelación. Los tacos del barrio creo que van a funcionar, ¿eh? Este local le ha costado que funcione, pero creo que puede empezar a funcionar bien. Alguna vez me preguntáis dónde comprar maletitas pequeñas. Hombre, yo os digo en el Walmart, en la Mega, quizá allí en la tienda esa china que hay en Centro Maya, pero también algunas que otras tiendas como esta, no sé qué precio las vendan, pero seguramente un poco más cara de lo normal. Y bueno, cuando vais paseando por la quinta y no os queréis parar a comer nada y tenéis ganas de ir al baño, siempre os he dicho que hay ciertos lugares estratégicos por aquí por la quinta que lo podéis hacer. Uno de ellos es la Quinta Alegría, que la tenemos ahí al lado. Ahí hay baños al fondo de la Quinta Alegría, en la primera planta. Ahí tenéis baños públicos también en el portal, ¿cómo se dice? El primer centro comercial que tenemos al fondo de todo, Paseo del Carmen. Ahí también, pero ese está en la parte del sótano al final. Ahí también tenéis baños públicos que los podéis aprovechar. Son dos de los que ahora mismo me acuerdo, ¿no? Aquí atrás, si fuera esa playa de Pelícanos, tienes otros. Pero bueno, pero cierran a las 6. Es que no hay muchos sitios donde puedas ir por necesidades de ese tipo. Tienes que pedir permiso, entrar a un restaurante. Hay veces que te dicen que no hay problema y otras veces que te dicen que no. O les dejas una propinilla, yo qué sé. Yo entiendo que estáis por aquí de vacaciones, pasáis muchas horas fuera del hotel y esas cosas pasan. Pues ya hemos llegado aquí a la Constituyente, la avenida Constituyentes. No sé. Y como que está más tranquila esta zona que la que hemos pasado, que es raro, porque normalmente está la otra zona más tranquila. Ahí vamos a anunciarnos, ¿no? Anúnciate aquí. Con Riviera Maya te quiere ayudar. Algo así, ¿no? Gitano. Es un Beach Club allí, pero es de Tulum. Si no me equivoco, ese Beach Club es de Tulum, si no me equivoco. Bueno, pues lugar espectacular para que te lleves una foto de recuerdo. Y ya os digo, aquí al fondo, en la primera planta a la izquierda, tenéis los baños.
Si seguís paseando, al fondo de la Quinta Avenida tenéis otros, como es el Paseo del Carmen. Y entre medio, ahora no recuerdo. Pero bueno. Pues este museo que ya nos cerró, qué pena, ¿no? A mí me parecía espectacular. Ya no vamos a ir para el gimnasio, voy a darme un poco de prisa porque hoy a lo mejor Adriana quiere hacer una hora solo. Os quería hacer un paseo por lo menos así como habitualmente lo hago. Estos mangos son riquísimos, estos así. Se llama mango Ataulfo, el de la izquierda, el amarillo. Yo creo que es el mango, bueno, hay muchos mangos deliciosos, pero ese es el más delicioso que yo conozco. Ya pusieron otra publicidad. Estos son de bueno, creo que ya veremos. Me parecía Xcaret, pero bueno, pues aquí los guerreros mayas para que te hagan la foto. Soy muy repetitivo, ¿no? Pasear por aquí a diario, pero no me aburre, para nada. Yo entiendo que no todos ven el vídeo a diario y necesitan información, como el tema del cambio de moneda. Tenéis que moveros mucho por la zona y elegir el lugar que mejor se os dé el cambio. A veces hay una pequeña diferencia de 10 céntimos de peso, 20 céntimos de peso, pero otras veces puede haber hasta 50 céntimos de peso y hasta un peso por dólar. Aquí puedes... Está clausurado ese, pero te encuentras máquinas como esas para sacar dólares o sacar pesos. Para los que venís de fuera también. Bueno, pues muchas de las fotos que lleváis de recuerdo es simplemente la Quinta Avenida, así como se ve. Y uno de los lugares que os recomiendo, ya que estáis en México, que se vea la bandera de México, como se ve ahí, ¿no? Ahora estaba viendo el fútbol del Mallorca con los Osasuna, pero no lo he visto terminar. Estaban ya minuto 70 y algo, creo que era, cuando me he ido. Iban 0-0. Hombre, quiero que gane el Mallorca. 25 años viviendo en Mallorca, pues ¿quién quiero que gane? Y también que seguí su fútbol allí. Hasta estuve entrenando con el filial del Mallorca una temporada. Pero bueno, se le tiene cariño a ese equipo también. Y esta temporada, por suerte, de momento se mantienen en buena zona de la tabla. Creo que están de la mitad para arriba. Pero hay que ganar porque una vez que agarras el vicio de perder, cuesta mucho recuperar el de ganar o empatar, y más en los equipos más, digamos, vulnerables, ¿no? A la hora psicológica de los partidos. Si no, que se lo digan al Español, que le está costando mucho agarrar la senda de la victoria, aunque le ganó al Madrid hace en 2 semanas, ¿no? Pero bueno, nos vamos para el gimnasio. Vamos a activar ese cuerpo, que se activa ese cuerpo y la mente a diario. Estás dejando buenas virtudes en tu cuerpo para que no enfermes tan fácil. Bueno, pues ya estamos aquí al ladito. Voy a parar y luego grabaré un poquito cuando salgamos. No sé si a las 6, que me está diciendo Adriana que saldremos a las 6 seguramente, o a las 7. Ya empezaron con sus clases, son las 5 creo en punto. Es la primera del espejo, Adriana. Allí al fondo lo tenemos. Allí lo tenemos al fondo.
Bueno, pues voy con la GoPro. Si se mueve un poquito la cámara, ya sabéis que la GoPro por la noche, acabamos de salir del gimnasio, ahí va Adriana. Acabamos de salir del gimnasio y son las 7 de la tarde. Mañana voy a desayunar aquí en Casa Sofía. Digo que... Una pregunta, ya que estamos. Mañana, ¿a qué hora abren los desayunos? Mañana es martes, cierra mañana. Había quedado para desayunar. Pero bueno, entonces iré aquí al lado. Martes cerramos. Los martes cerramos, qué casualidad. Venga, hasta luego. En el otro, en el de No, Playacar, ¿no? ¿Ya no abre? espérate. No, pero a lo mejor le interesa. Te voy a parar un poquito. Pues nada, mañana nos iremos a Casa Sofía de Playacar. Ahí tenemos a Miguel. Saluditos, Miguel. Bueno, pues si veis que se mueve la cámara un poco, no sé si se moverá o no, porque a veces falla el estabilizador mucho, a veces no tanto. Es por eso. Pues he quedado con mi amigo Peter Machete para desayunar con él. Si podemos hablaros de cosas de buceo y eso, lo hablamos un poquito. Y yo ya despidiendo el día, con esta imagen de que hay gente por la quinta, el día de hoy, bastante. Pues hasta mañana, saludos, nos vemos, hasta pronto. Un momento. Queremos agradecerte. A toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya, gracias por compartir nuestros videos y confiar en nosotros para guiarte en tu inversión inmobiliaria. Si tienes en mente comprar una propiedad en la Riviera Maya, Paco está listo para asesorarte. Desde casas, departamentos o estudios, hay opciones para todos los presupuestos y estilos de vida. Escanea el código QR en pantalla o marca el número de contacto. Paco te atenderá personalmente y resolverá todas tus dudas. Invertir en el paraíso nunca fue tan fácil. Hablemos.